Así que, hermanos, hoy vamos a comenzar y el tema lo he titulado La Iglesia en Santidad y Fidelidad. La Iglesia en Santidad y Fidelidad. Hermanos y amigos, la gran mayoría de nosotros conocemos, porque conocemos el significado de fidelidad o la definición de fidelidad. Entendemos que la fidelidad es muy importante en nuestra vida social, en el aspecto laboral y principalmente en la vida de familia. ¿Cuántos de ustedes realmente consideran que la fidelidad es el eje central de la familia? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Muchos queremos, hermanos, pedimos y hasta exigimos fidelidad hacia nosotros. Es parte del egocentrismo social en el que vivimos en medio de esta cultura. Queremos que sean extremadamente fieles con nosotros, pero pocos sabemos ser fieles a las distintas relaciones con las que interactuamos. Pedimos fidelidad, pero muy pocos somos fieles. Hermanos, fidelidad es un mandamiento para la vida. Fidelidad, escúcheme, es un mandamiento para la vida. La vida misma demanda que nosotros seamos fieles. ¿Fieles a qué? Sería la pregunta. Y voy a dejar lo más importante en último. Fieles a cada uno de nuestros principios y valores. Fieles a lo que haya arraigado en tu corazón, que ha sido entregado en una vida nueva. No somos fieles ahora a todas aquellas costumbres y prácticas que desarrollábamos en la vida antigua o en la vieja manera de vivir, porque esa vieja manera de vivir estaba viciada, contaminada, ¿verdad? Estaba en tinieblas y oscura. Ahora nosotros debemos estar arraigados, nuestra fidelidad debe estar arraigada entonces en la centralidad de Cristo Jesús, porque el Señor nos ha dado una mente nueva, nos ha renovado y nos sigue renovando permanente y constantemente nuestra mente, y nos ha implantado un nuevo corazón. Así que fidelidad es un mandamiento para la vida. Sin embargo, mis hermanos, la pregunta es, ¿y qué con la santidad? El tema es la iglesia en santidad y fidelidad. ¿Y qué con la santidad? Entendemos, escúcheme, entendemos que sin santidad no hay fidelidad. ¿Lo entendemos? Hermanos, nos identificamos con la santidad en la forma de ser de Dios y es al mismo tiempo la invitación que Dios hace a las personas para que sean fieles con Él. Así que si somos llamados por Dios para ser de Él y como Él, no ser santos significa ser infieles, infieles al llamado de Dios, de manera que santidad y fidelidad van de la mano, no se pueden separar, van de la mano porque es un llamado a vivir un estilo de vida diferente a la corriente de este mundo o de este siglo, como dice el texto bíblico. Mis hermanos, con esto en mente vamos a ir a la palabra de Dios. Carta a los Efesios, la encuentra allí después de Gálatas, antes de Colosenses y Filipenses. Ahí está la carta a los Efesios. Y voy a centrarme en este mensaje únicamente en la salutación, en la forma en que Pablo saluda a la iglesia de Éfeso. Pero mi hermano, yo quiero pedirle que usted quite su mirada un momento
de la iglesia de Éfeso y piense que este mensaje es para la iglesia universal de Cristo. Y sí es válido decirlo porque además la carta a los Efesios es conocida como una carta circular, es decir, que el apóstol Pablo, inspirado por el soplo divino del Espíritu Santo, escribe esta carta, la redacta y la envía a la iglesia de Éfeso con la idea de que posteriormente los de Éfeso empezaran a circular, es decir, a pasar esta carta a las otras iglesias de esa zona. Por eso le pido que quite la mirada de Éfeso y la ponga hoy aquí en Revive. Y es más, voy a dar un paso más adelante, la ponga directamente sobre su corazón, porque ¿quién es esa iglesia? ¿Este edificio o nosotros? Respóndame, en iglesia. Nosotros. Entonces esa carta y estas palabras de salutación son para cada uno de nosotros. Vamos a honrar la palabra de Dios y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Voy a leer Reina Valera del 60. Los que tienen Biblia de las Américas, adelante, es una excelente traducción también. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y escuchen, aquí está la centralidad del mensaje, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Revive. Sí, dije hace un momento que quitemos la mirada de Éfeso, en Revive. Verso 2, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Padre eterno, gracias te damos en esta bendita y preciosa mañana. Gracias por tu pueblo, por los hermanos que estamos aquí reunidos al calor de tu palabra y de tu Santo Espíritu. Señor, yo te ruego y te suplico, mi Dios amado, como siempre, Señor, que tú, Señor, que tu Santo Espíritu y tu palabra hoy nos esté hablando profundamente a nuestros corazones, Señor, que tengamos un entendimiento diferente y alineado a tu palabra y a tu gran verdad, Señor Jesucristo, del verdadero significado de la fidelidad y de la santidad. Padre, porque yo todo te lo pido en unión con mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Hermanos, al iniciar esta serie de mensajes acerca de la preciosa carta a los Efesios, quiero llamar su atención al título del mensaje de hoy. ¿Cuál es el mensaje? La iglesia en santidad y fidelidad. Hermanos, la preciosa carta de Efesios fue escrita alrededor de los años 60 después de Cristo, más o menos unos 27 años después de que el Señor Jesucristo había resucitado y ascendido al cielo. Y es escrita desde la prisión romana. Y el tema principal de la carta es reconciliación y la unidad de Cristo. Y yo quiero pedirle, hermanos, que usted en este momento se conecte con lo que voy a decir. No podemos tener reconciliación si no permanecemos en la unidad con Cristo. Cristo el Señor, Dios eterno, se encarna, se hace uno como nosotros, va a la cruz del Calvario, toma nuestro lugar, y allí paga una deuda que ninguno de nosotros podíamos saldar con el Padre. Y además de la salvación, el propósito de Cristo venir, encarnarse, el Dios, el Verbo, de tomar nuestro lugar, ir a la cruz, es con el fin de reconciliarnos con el Padre, reconciliarnos con Dios, porque antes éramos enemigos. Estábamos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. El pecado no solamente dañó todo el interior y la totalidad del ser humano, sino que afectó la relación más importante, que es la relación con Dios. Y por eso la centralidad, mis hermanos, de la unidad con Cristo o en Cristo. Y al hablar de unidad, no podemos separar la fidelidad y la santidad. Y ya lo vamos a ver. Así que el título del mensaje es muy importante. Nos habla de fidelidad y santidad. Y tal vez pueda ser que alguien aquí se esté preguntando ¿por qué?
¿Por qué es tan importante el título del tema que traemos en esta mañana? Porque, mis amados, hay varias razones fundamentales de la gracia de Dios en Cristo Jesús expresada en este tema de santidad y de fidelidad. Déjenme presentarles por lo menos rápidamente 3 razones de ellas. Número 1, la forma en que Cristo ve a su iglesia. Lo detectó allí en el primer versículo. ¿Cómo ve el Señor Jesucristo tu iglesia? En otras palabras, ¿cómo te está viendo Cristo a ti? Porque cada uno de ustedes y yo somos iglesia. ¿Cómo nos ve? ¿Cómo nos ve? ¿Qué dice la salutación? Santos y fieles en Cristo Jesús. Así que, en primer lugar, la forma en que Cristo ve a su iglesia, el Señor ve a su iglesia como una obra culminada y terminada. Y si somos una obra culminada y terminada, entonces, mis hermanos, vale y es válido preguntarnos, ¿por qué no soy santo y fiel con la iglesia de Cristo? Con los principios bíblicos que Dios implantó en nuestros corazones. En segundo lugar, el Señor define su cuerpo. Nos llama con nombre propio. No te dice Armando, no te dice Roberto, no te dice Leonel, no te dice Fabián, no te dice Juan, no te dice Augusto, no me dice Carlos, no te dice Gabriel, no te dice Jack, no te dice Lupe, no te dice Noemí, no te dice María, no te dice Karina. ¿Cómo te llama el Señor con nombre propio? Te dice santo y fiel, santa y fiel. Pero si no somos santos ni fieles, porque el Padre nos ve a través de Cristo Jesús y a través de su Hijo amado nos ve como una obra terminada, nos ve como lo que Cristo es, santo y fiel. Hermanos, y en tercer lugar, nos da identidad y propósito. Hermanos, nuestra identidad y propósito como iglesia, como hijos de Dios, aceptos en el amado, está arraigada, escúcheme, en la santidad y la fidelidad de Cristo Jesús. Ahí está arraigada tu verdadera identidad. No una identidad falsa y mentirosa que te ofrece este mundo caído. No una identidad de vanagloria, donde muchos hemos creído que la identidad es la forma en que nos vestimos, el coche que conducimos, la marca de los zapatos. No, eso es efímero, eso es vanidad, eso es mentira. La verdadera identidad te la da Cristo y tiene un fundamento y es santidad y fidelidad. Y no gracias a lo que tú eres, sino gracias a la gracia de Dios en Cristo Jesús que lo ha hecho para cada uno de nosotros. Déjeme recordarle nuevamente lo que dice el apóstol Pablo en el versículo número 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, no voluntad de hombres, voluntad de Dios, no como muchos que hoy se autoproclaman apóstoles por su propia voluntad. Y los apóstoles, los verdaderos de la Biblia, fueron declarados por la voluntad de Dios y no de hombre. Dice el texto, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. En primer lugar, hermanos, el llamado a la fidelidad nos identifica
como pertenecientes al pueblo de Dios. ¿Tú eres pueblo de Dios? Varón, tú eres pueblo de Dios. Mis hermanos, ustedes son pueblo de Dios. Esa es parte del llamado de la fidelidad. ¿Por qué nos queremos salir de la cobertura del pueblo de Dios? Hermanos, aquí tenemos la gran bendición de poder llegar a adquirir la ciudadanía americana. Sin embargo, ninguno de los que hemos tenido esa bendición hemos renunciado a nuestra verdadera ciudadanía, al país de origen del que cada uno de nosotros venimos, y nos sentimos orgullosamente, y póngale ahí el nombre de su país. Ahora bien, mis hermanos, ¿por qué no nos sentimos orgullosos de pertenecer al pueblo de Dios? ¿Lo está entendiendo? Debemos ser fieles a la Constitución soberana de Dios. Aquí, a la fuerza, tenemos que ser fieles a la Constitución de este país, porque si no las sanciones son drásticas y en unos casos hasta severas de acuerdo al delito que se cometa. Y eso está bien, porque eso implica orden. Y si no fuera así, ¿cómo sería esta nación? Con más de 300 habitantes sería un caos completo, ¿verdad? Piense en esa pequeña analogía que le estoy presentando, que de la misma manera, como seguidores y como parte del pueblo de Dios, hay una constitución divina que Dios estableció en su bendita palabra, y que nosotros, mis hermanos, estamos obligados a cumplirla y a seguirla. Y parte de esa constitución es que vivamos en fidelidad y santidad. Hermanos, el llamado a la fidelidad nos identifica como pertenecientes al pueblo de Dios y, en segundo lugar, como creyentes que permanecen, escuchen, unidos en Cristo Jesús. ¿Quién te rescató? ¿Quién te salvó? ¿Quién te dio el regalo de la vida eterna? ¿Quién? Jesús. ¿Somos fieles a Jesús? No lo responda. ¿Somos fieles a Jesús? Hermanos, estar unidos en Cristo implica fidelidad. Esto es la verdadera identidad que Dios nos da en Cristo Jesús. Atender su llamado con fidelidad tiene dos implicaciones. Número uno, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derraman abundantemente, escúcheme, derraman abundantemente de su gracia y su paz sobre nosotros. ¿La gracia de Dios y la paz de Dios es para todo el mundo? Dígame. No. Hay una gracia común que sostiene toda la creación de Dios. Y esa gracia común, ahí se benefician también los incrédulos. Pero la gracia especial, la gracia salvífica y la paz de Dios es únicamente para su pueblo, que son todos ustedes, sus llamados, sus elegidos. Mis hermanos, la santidad y fidelidad implica que el cuerpo del Señor, ¿quién es el cuerpo del Señor? Recuérdemelo, iglesia. Dígalo a título personal. Yo. Eso, amén. Amén, aleluya. La santidad y fidelidad implica que el cuerpo del Señor, es decir, cada uno de ustedes y yo, manifieste unidad y compromiso. Voy a hacerle una pregunta cauciosa. ¿Cuán comprometidos están todos ustedes con sus trabajos? Dígame, la verdad. Amén. 100%. 100%. ¿Por qué? Porque sabemos que si no nos comprometemos al 100% con el trabajo, ¿de dónde vendrá el recurso para sostener la familia y todo lo que demanda vivir? Entonces, dije que era una pregunta cauciosa. ¿Por qué no nos comprometemos 100% con el dador de la vida? Que si te
mueve el switch, no vas a tener compromiso con el trabajo, no vas a poder disfrutar los beneficios materiales y se te acaba todo. ¿Saben por qué, mis hermanos? No tenemos compromiso con Dios porque no hemos entendido. Es algo así como por ahí volátil, de vez en cuando me llega la onda. Ay, yo vivo por Dios. Se nos olvida que cada vez que respiramos hasta sin darnos cuenta, ahí está Dios, su Espíritu Santo soplando y dándonos vida. Cada vez que nos vamos a dormir, nos abandonamos, pero el Espíritu Santo de Dios está en control y te está dando el aire para que tus pulmones y tu corazón siga latiendo. Si le va a dar un aplauso al Señor, déselo con ganas, iglesia. Voy a tener que nombrar aquí, como dijo Martín Ruarte, voy a tener que nombrar aquí un comité de aplausos. Hermanos, la santidad es un don de Dios dado a los creyentes por el Espíritu Santo, y la unidad la crea el mismo Espíritu. Sin embargo, es nuestra responsabilidad mantener la unidad. Ahora bien, para mantener la unidad se requiere de dos ingredientes. ¿De qué estamos hablando? ¿Y de qué más? Y santidad. Sin fidelidad y sin santidad no podemos, hermanos, mantener la unidad. Queremos mantener la unidad basado en el pastor. No. Queremos mantener la unidad basados en los miembros de la casa. No. Porque por ahí dicen, cada mente es un mundo. Y cada corazón tiene sus propios deseos egocéntricos. Y cada quien está buscando lo suyo. Y ahora vivimos en el tiempo de los jueces, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces ahí no puede haber unidad. La unidad implica estar agarraditos de la mano de Cristo. Hermanos, la iglesia necesita con urgencia levantar su mirada a su Creador, volverse a Cristo con un corazón, escúchenme, hermanos, de verdad se lo digo con todo mi amor, debemos volvernos a Cristo con un corazón contrito, humillado, en arrepentimiento. Debemos arrepentirnos de nuestra falta de fidelidad y falta de santidad, mis hermanos. La iglesia de Cristo necesita abandonar su propia autosuficiencia. Y cuando digo que la iglesia de Jesucristo necesita abandonar su propia autosuficiencia, estoy diciendo que cada uno de nosotros debemos abandonar esa postura de creernos autosuficientes, porque no lo somos. No lo somos. Hace tiempo estaba acudiendo a unas clases de consejería y uno de los pastores es psicólogo, y cuando ese hombre dijo que Dios quiere que su pueblo sea independiente y que nosotros debemos vivir independientemente del Padre, le argumenté, le expuse mi posición, y como él persistió, aquí no vuelvo, dije. Y ahí se terminó la cosa, porque todos somos dependientes de Dios. Hablé de respirar. Esa es una pequeñita muestra de la dependencia del hombre con Dios. Si no somos dependientes de Dios, entonces somos meras criaturas. No dejamos de ser hijos y dejamos de ser aceptos en el amado. Si somos independientes, estamos diciendo, como dicen muchas religiones, que podemos lograr nuestra salvación por nuestros propios méritos y obras, y eso es una mentira a la luz de la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo, mi hermano? Necesitamos abandonar el orgullo y la rebeldía.
Y aquí alguien dirá, ¿y qué tiene que ver el orgullo y la rebeldía con la fidelidad? Se lo voy a decir en un momento bíblicamente. La gran mayoría de nosotros hemos leído muchas veces el capítulo 3 de Génesis, ¿verdad? ¿Sí o no? Hemos entendido en la lectura bíblica que Adán y Eva pecaron por orgullo y rebeldía, ¿verdad? Pero ¿sabe qué, mi hermano? No es así. Adán y Eva no pecaron por orgullo y rebeldía. No es así. Ellos, al igual que nosotros, pecamos, ¿sabe por qué? Por infidelidad. Porque somos infieles. Adán y Eva fueron infieles a Dios, claro que sí. La primer manifestación del orgullo y la rebeldía se llama infidelidad. Infidelidad. ¿Sabe por qué ellos fueron infieles y nosotros también? Porque no atendemos, no atesoramos el consejo de Dios. No atendemos y no escuchamos lo que Dios nos dice en su bendita palabra y queremos entonces ser autosuficientes y queremos hacer nuestra voluntad. Y ahí somos infieles. Pero ¿sabe qué más implica la infidelidad? Que estamos diciendo por allá, muy atrás, que Dios es mentiroso. Eso es, aunque no lo piense y aunque no lo pensemos, es así. Porque si tú eres infiel a la palabra de Dios, es porque tú no crees que la palabra de Dios es ciertísima. La palabra de Dios es cierta, es verdadera. Es tan cierta y verdadera como que tú estás hoy aquí vivito por la gracia de Dios. Hermanos, la falta de fidelidad se traduce en orgullo, rebeldía e incredulidad. El peor pecado es la incredulidad. Y la incredulidad viene por falta de fidelidad. No creer y confiar en las promesas de Dios nos convierte en seres infieles, desleales y nos descalifica. Escúchenme, hermanos. Nos descalifica para recibir las bendiciones espirituales preparadas por Dios desde antes de la fundación del mundo. Quiero hacer un comparativo de lo que dice Jesús en el Nuevo Testamento y de lo que dice el Señor a través de la carta a los Efesios en el primer versículo que estamos leyendo, y lo que dijo el mismo Señor Jesús en el Antiguo Testamento a través de la boca del profeta Jeremías. Miremos, y traje dos versiones, la Reina Valera y la Biblia de las Américas, y solo la primera parte de este versículo. Mire lo que dice, escuche: convertíos, hijos rebeldes. ¿Quién lo dice? Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Antes, dos cosas tengo para decir de este texto. Jehová le dice a la nación de Judá, a Israel, en ese caso a la tribu de Judá, porque Israel ya había sido destruido, llevado en cautiverio por los asirios, y ahora, en ese tiempo, en el año aproximadamente 620 antes de Cristo, Dios habla a la nación de Judá a través del profeta Jeremías y le dice: volveos a mí, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Hermanos, ¿qué dice la carta a los Efesios en el capítulo 5, verso 25? Dice: maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué está diciendo Cristo en Efesios 5, 25? Que la iglesia es la novia y Él es el esposo. ¿Quién está hablando en Jeremías? Cristo Jesús, el Espíritu de Cristo, como lo dice la primera carta de Pedro, que el Espíritu de Cristo estaba en la antigüedad a través de los profetas hablando la palabra inspirada. Cristo es la unidad, Cristo es el centro, Cristo es todo, mis hermanos. Y quiero resaltar en segundo lugar que dice: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová.
Y ahora ese mismo texto en la versión de la Biblia de las Américas dice, volved, hijos infieles. El mismo término en hebreo que se usa para rebeldes es el mismo término que traducido en español significa infieles. Hermanos, ¿se dan cuenta que la rebeldía es infidelidad? Volved, hijos infieles, declara el Señor, porque yo soy vuestro dueño. Por una parte dice que es el esposo, y por otro lado dice que Él es nuestro dueño. Es lo mismo. Él es el dueño de la vida. El Señor Jesucristo lo dice en los evangelios. Nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Y yo mismo la vuelvo a tomar, porque Cristo es el camino, la verdad, ¿y qué más? Y la vida. Es la vida. Hermanos, el término en hebreo para rebeldes e infieles y desleales es el mismo y se traduce bíblicamente en Jeremías. Escúchenme, porque si hasta aquí le parecía un poco duro, ahora viene el martillazo final. Se lo voy a decir nuevamente. El término en hebreo que se traduce como rebelde e infiel, bíblicamente en Jeremías se traduce como fornicario y adúltero. Sí. Y hemos sido doblemente fornicarios y doblemente adúlteros. Terrenalmente, escuchen jóvenes, se comete fornicación cuando se mantiene una relación sexual fuera del matrimonio. Y se hace un adulterio cuando casado se engaña al cónyuge. Pero también en este texto nos está hablando de fornicación y adulterio espiritual. Ahí viene la infidelidad. El pueblo de Judá lo estaba engañando a Dios, lo estaba traicionando a su esposo, a su dueño, a su señor, con imágenes falsas, dioses falsos, ídolos. En ese caso, hecho de madera, de metal y de bronce. Y en nuestro caso, esos ídolos están muy escondiditos en el corazón. La voluntad egocéntrica y caída del ser humano, que quiere siempre dejarse arrastrar por los deseos y pasiones de la carne. Ay, es que es tan rico. Uy, ay, no quiero ni pensar en eso. Ni me lo recuerde, pastor, porque soy capaz que me voy corriendo de aquí. Hermanos, suena chistoso, pero es la verdad. Las concupiscencias del corazón, y por eso la misma carta, en la carta a los Gálatas, el mismo apóstol Pablo dice que los deseos de la carne se oponen a los del espíritu y los del espíritu a los de la carne, porque hay una guerra constante interna en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿A quién vamos a obedecer? ¿A la carne o al espíritu? Hermanos, es importante que entendamos el llamado, la posición y la identidad y propósito que tenemos en Cristo Jesús, y por esta razón el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 1 del verso 1 hasta el 3, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y aquí viene el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuántos de ustedes quieren la bendición? ¿Son suyas? Sí, son mías, son nuestras. Hermanos, pero yo no puedo hablar de bendiciones sin antes que quede extremadamente establecido en tu mente y en tu corazón la importancia de la santidad y la fidelidad. Hermanos, los santos y fieles en Cristo, ¿en dónde están? ¿En dónde están? En la iglesia. Por eso dice el verso número 1, a los santos y fieles en Jesucristo que están ¿en dónde? En Éfeso, y aquí en Revive.
Y es a los fieles de la iglesia de Cristo a quienes el Señor bendice con toda bendición espiritual. Ya somos bendecidos. Entonces, hermanos, ¿por qué no disfrutamos de las bendiciones abundantes de Dios? ¿Por qué? Solo hay una razón. Porque se requiere santidad y fidelidad. Ahora sí, sin santidad nadie verá a Dios. ¿Queremos ver a Dios? Queremos que cuando venga el Señor de gloria, el Rey de Reyes, el amo, dueño, creador del universo y de nuestra vida, el Señor Jesucristo, que cuando Él venga nos levante como esas luminarias y nos lleve con Él, pues tenemos que empezar a practicar y a vivir la fidelidad en Cristo. Hermanos, no podemos disfrutar de las bendiciones en plenitud sin antes entender la obra portentosa de Dios en Cristo Jesús para su pueblo. Todos nosotros somos su pueblo. Así que permítame explicárselo rápidamente a través de este pequeño diagrama. Y aquí con este diagrama voy a cerrar la enseñanza. El diagrama. Ahí está. Voy a explicarlo primero de afuera hacia adentro. En la parte más alta de la pirámide tenemos a Dios. Abajo, a la izquierda, que sería la derecha suya, tenemos a Cristo. No, a la izquierda tenemos a Cristo y a la derecha el Espíritu. El hecho de que yo haya colocado a Dios arriba y a Cristo y al Espíritu en los dos extremos inferiores, no quiere decir que sean inferiores a Dios, porque todos, si ustedes ven, hay en esas flechas intercomunitarias que se comunican entre sí, porque lo primero que quiero decir es que Jesucristo es Dios, el Espíritu es Dios, pero ellos mantienen una unidad perfecta por la fidelidad, que también es otra palabra que se traduce como lealtad. Dios es leal con Cristo, Dios es leal, el Padre, con el Espíritu Santo, y al mismo tiempo Cristo es leal con su Padre, el Espíritu es leal con el Padre, y Cristo y su Espíritu son leales, pero hay un fundamento de esa lealtad. ¿Cuál es? Según lo que está ahí. No, lo de abajo. Santidad. La santidad es parte de la fidelidad. Ser santo, entre otras cosas, mis hermanos, es ser apartado, separado, cortado. ¿Cómo interpretamos en el Antiguo Testamento esa santidad y ese hecho de ser apartados, ser llamados pueblo de Israel, pueblo de Dios? A través de la circuncisión hecha en el prepucio del hombre. Y era el hombre el que santificaba a la mujer. Y ahora en el Nuevo Testamento Cristo nos dice en Efesios que somos los varones. Cristo viene y nos santifica a nosotros como cabeza, santifica a la mujer, pero es el deber de cada hombre santificar a su esposa. Mis hermanos, ahí vemos la unidad maravillosa. Pero dentro de ese triángulo, la parte más alta es unidad, porque la unidad viene de Dios. En el centro está sacrificio y en la parte más baja está compromiso. ¿Por qué sacrificio está en el centro? Porque Cristo es el centro. Y Cristo es el reflejo, el ejemplo y la manifestación viva de sacrificio. Cristo vino, se hizo presente entre nosotros. Cristo nuestro Dios y Señor se hace presente entre nosotros, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, del 8 al 11, le acabo de leer. Hermanos, Cristo es el centro porque se ofrece como un sacrificio vivo,
santo y agradable al Padre. Y Romanos, en el capítulo 12, le dice a la iglesia de Romanos y a toda la iglesia universal que ahora nosotros, como imitadores de Cristo, debemos presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque es nuestro culto racional. ¿Y por qué nos habla de racional? Nos habla en términos humanos para que lo entendamos. Nuestros pensamientos, nuestra razón debe dirigirse a que ahora mi vida tiene que ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Porque yo quiero manifestar lo que Dios ha implantado en mi corazón. Nosotros queremos manifestar lo que Dios ha plantado en nuestro corazón, y es santidad y fidelidad. Hermanos, Cristo nos modela el sacrificio, la entrega, pero primordialmente unidad y compromiso. Cristo estaba comprometido en la economía divina con el Padre y con el Espíritu. Él mismo se ofrece. Por eso el profeta Isaías dice, cuando el Señor le pregunta, ¿a quién enviaremos? Y él le dice, envíame a mí. Pero era Cristo el que estaba hablando a través del profeta. Envíame a mí, yo iré. Y Él viene y se ofrece como un sacrificio para mantener unidad y compromiso. Primero con Dios. Y esa misma moldura, ese mismo patrón, ahora reposa en cada uno de nosotros. Iglesia, si usted es fiel al trabajo, hay una demanda muy por encima, que debe ser fiel a los principios de la Biblia, fiel a Cristo y fiel a su iglesia, la cual Dios compró a precio de sangre, como dice Hechos 20:28. Hermanos, esto no es, ser cristiano no es un juego. Jóvenes, escúchenme, ser cristiano no es un juego. Demanda unidad y compromiso, demanda santidad y fidelidad. Mis hermanos, Cristo nos modela el sacrificio, la entrega, pero primordialmente la unidad, compromiso con el Padre y el Espíritu en la obra redentora de Cristo en la cruz. Voy a concluir. Cristo nos da el modelo para su iglesia, para sus seguidores y discípulos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes somos? Nosotros. Unidad, sacrificio, compromiso, se traduce como fidelidad y santidad. La iglesia del Señor debe practicar la fidelidad en la base o fundamento de la santidad. No podemos decir que somos fieles si no somos santos. Santos quiere decir, entre otras cosas, pureza. Cuando yo soy infiel, estoy agregando algo externo que está contaminando mi ser interior. Ya se pierde la pureza. Si soy, vamos a decirlo así, si soy un jugo de naranja y le agrego agua, lo estoy contaminando. Ya perdí la pureza, está perdiendo la santidad de ser jugo de naranja. Si le agrega limón, peor. No lo tenía, pero aquí me llegó. ¿Qué tal si pensamos que por no ser puros, muchos vivimos peor que un limón? Amargados, agrios. No me hable. Ahorita no, vengo cansado del trabajo. Déjeme solo. ¿Le suena familiar? Parece que metí el dedo en la llaga. Mis hermanos, eso es falta de unidad y compromiso. Y eso es falta de fidelidad y en ese sentido de santidad. El Señor viene por una iglesia santa, irreprensible, que se mantiene fiel al llamado que Cristo nos ha hecho, porque Él es la cabeza de la iglesia y nosotros su cuerpo. Hermanos, somos fieles con Dios, con Cristo, con su iglesia.
Permanecemos en fidelidad, lealtad con el pacto divino que su iglesia, con su iglesia y el llamado que Dios nos hace en Cristo Jesús. Voy a leerle para terminar, no lo tengo proyectado, Colosenses 2 del 8 al 10 dice, mirad, escuchen, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita completamente toda la plenitud de la deidad, y esa plenitud de Dios ahora está en cada uno de nosotros. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Mis hermanos, la vida plena y abundante, la vida plena y abundante que deseas vivir, solo la puedes encontrar en Cristo Jesús. No la busquen en las riquezas de este mundo, no la busquen en los deleites temporales, en los placeres de la carne, no la vas a encontrar. La vida plena solo está en Cristo Jesús. Necesitamos permanecer arraigados, cimentados y sobreedificados en Cristo y confirmados en la fe si queremos disfrutar de las bendiciones espirituales que Cristo ya nos dio, y si queremos hacerlo, necesitamos caminar en fidelidad, lealtad y santidad. No hay otra manera, mis hermanos. Amén. Padre eterno, gracias te damos, mi Dios, mi Señor, por este tiempo. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Padre, por tu amado Hijo, que nos enseña a través de su bendita palabra y todas las señales y registros que quedaron allí escritos en tu palabra, Señor, para que hoy tu iglesia, tus elegidos, tus llamados, tus escogidos, vivan una vida o vivamos una vida de santidad y fidelidad. Espíritu Santo de Dios, yo te ruego, Señor, que tomes este mensaje y lo grabes en nuestro corazón, en lo profundo de nuestra mente y nuestros pensamientos, para que nosotros podamos entender la grandeza tuya, mi Dios, pero también la inmensa responsabilidad de vivir como pueblo tuyo que camina en fidelidad y en santidad. Yo te pido, mi Dios amado, además de esas sobreabundantes bendiciones con las que ya tú nos has bendecido, Señor, que bendigas de una manera grande, poderosa en esta semana a tu pueblo, Señor. Dale la provisión, fortalece su mente, fortalece sus pensamientos, quita toda tristeza, ansiedad, angustia, temor, inseguridad de sus mentes, sus pensamientos, y tráelos, Señor, tráenos a la verdad tuya, gloriosa de tu evangelio, Cristo Jesús. Porque todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga, el Señor les guarde.